¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar un poquito sobre una característica que me parece bastante importante en Angular y que quizás no se le da no se le presta mucha atención. Y es esta que ven acá. Lo pongo acá para saber de qué estamos hablando, y es la estrategia de detección de cambios de Angular. Eh, Este tiene dos opciones, primero que es la estrategia de detección de cambios. Es simplemente la lógica que Angular aplica para actualizar la vista. ¿Sí? Simplemente para eh, la lógica que Angular utiliza para actualizar el DOM, el HTML que se ve acá. Este tiene dos variables, la que vemos acá, ¿sí? Default y onPush. Default es la que viene por default en Angular cuando no definimos esto acá. Y de esta manera nosotros podemos cambiarla a onPush. Entonces, primero veamos cuál es lo que Angular busca solucionar para o con esta lógica de cambio de detección. Me enredé. De detección de cambios. Eh, por defecto Angular viene así. ¿Sí? Y por defecto, eh, si nosotros vemos acá, vemos que tenemos varios shows y es ¿por qué? Porque yo acá tengo un getter que devuelve true, ¿sí? Y tiene un console para simplemente traquear cuántas veces se ejecuta este getter. ¿Dónde se utiliza este getter? Lo tengo acá en el HTML. Entonces es un if para ver si puedo o no mostrar el header. Sencillito. Entonces, ¿qué hace Angular? Angular cuando entra, cuando se crea el componente, se ejecuta esto porque se está creando el DOM y se ejecutan todos estos ngIf, toda la lógica de los ngIf, toda la lógica que tengamos metida dentro del HTML se va a disparar y se ejecuta esta. Luego, ¿por qué tenemos otro? Es porque cambia algún otro componente o cambia, se crea otro componente o cambia algo en algún otro componente que hace que Angular dispare más estrategias de detección de cambio. ¿Sí? O sea que básicamente Angular lo que hace es algún componente cambia y él busca de actualizar todo el HTML, todo el DOM, todos los componentes que estén visibles al momento de que uno cambie. Angular por defecto va a intentar actualizarlos todos. Entonces, cada vez que uno cambia algo en el DOM, Angular va y actualiza todos los componentes. Cambia otro componente y actualiza todos los componentes. Y esto eh, es por defecto porque, bueno, para mantener siempre la vista actualizada, pero se convierte quizás en un problema de performance cuando nuestra aplicación empieza a crecer, empezamos a tener muchos componentes renderizados, donde hay muchas lógicas para ver si muestro o oculto cosas, y esa lógica tiene que hacer muchas peticiones HTTP. Imagínate, tienes que hacer dos peticiones, tres peticiones HTTP y sacar unos cálculos para saber si muestras o no algún componente o algún elemento, o si muestras uno o muestras otro. Entonces, cada vez que se actualice la vista, se va a ejecutar la petición HTTP y se va a ejecutar toda esa lógica que en ciertos casos nos puede dar problemas de performance. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto nos muestre quizás un poquito más de cambios? Podemos hacer algo así, algo como, eh, no sé, test bar va a ser igual a 1. ¿Sí? Esto es cualquier cosa para que vean que cuando algo cambia en el DOM, se vuelve se intenta, o Angular por defecto intenta actualizar todos los componentes que estén renderizados al momento, ¿sí? Vamos a cambiar simplemente esto y la imprimimos por acá a forma de ejemplo. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es, bueno, hay una variable que después de
hice un set timeout que bueno, después de 3 segundos me cambia el valor de una variable de 1 a 2. Entonces en el do vamos a ver de 1 a 2. Y si se fijan, bueno, se inicia el componente, se inicia la aplicación y se ejecutan las dos veces que ya la habíamos visto anteriormente. Si se fijan, este es el common header. Este common header es el componente eje que tengo acá. Tengo un componente padre que es el que atiende la ruta y un componente hijo mostrándose dentro. Entonces, cuando el componente padre se actualiza, porque este componente tuvo que actualizar su DOM, ¿por qué? Porque después de 3 segundos su variable cambió. Angular no solo actualiza el componente padre, sino que actualiza todos los componentes hijos y cualquier componente que esté en la pantalla. Entonces, aunque yo no necesite nada cambiar o el DOM de mi component header no cambió para nada, se sigue mostrando igual, todas, las lógicas, todos los checks de la vista se volvieron a actualizar. O sea, ahí nos estamos dando cuenta de que Angular volvió a actualizar nuestro component header, aunque dentro del component header no cambió absolutamente nada. Y si hacemos aquí más bien cada un segundo, veremos que cada un segundo Angular intenta cambiar el componente hijo, aunque sabemos que el componente hijo no se está tocando. ¿Cómo yo evito esto? Yo digo, bueno, yo no quiero que mi componente hijo intente actualizar su DOM cada rato con la estrategia de detección de cambio. Si se fijan, yo solo vengo acá y al escribir esto, al cambiar la cita Angular, utiliza la estrategia de detección de cambio onPush. Lo hace la primera vez y ya no lo hace más. Ya Angular dice, este componente se actualiza solo. Cambiamos la lógica, ya no es la default, ya no lo voy a actualizar cada vez que yo vea que cualquier cosa del componente pasó. ¿Cuándo tengo que actualizar yo este componente? Bueno, hay tres principales maneras o tres maneras de actualizar el DOM de ahora este componente, que está usando la estrategia de detección de cambio onPush. ¿Cuáles son? La primera es, obviamente, se ejecuta cuando se crea el componente, la primera vez se pinta. Luego, puedo cambiar cuando cualquier input cambia de valor. Si un input cambia de valor, se va a actualizar el componente, se va a actualizar la vista del componente. Si nosotros usamos un observable en la vista con el pipe async, que ya lo vamos a ver, ya vamos a ver un ejemplo ahora. Si uso una vista o algún observable, emite un nuevo valor y está usando el pipe async, la vista se va a actualizar. O si la actualizo yo manualmente. Angular también nos provee una herramienta para actualizar nosotros manualmente en caso de que tengamos que hacer una lógica y querramos actualizar nuestro componente. Entonces, veamos el primer ejemplo. Cuando cambia el input. ¿Sí? Si se fijan acá, solamente se está haciendo una sola vez. Yo le digo a Angular que yo le voy a pasar otro input o le voy a pasar un valor a este input. Entonces, bueno, yo dentro de este segundo es para que lo vean. Acá yo estoy bindeando el componente bla bla la variable bla bla del componente common header con la variable bla bla parent del common component. Entonces lo que voy a decir, bueno, empezando esta variable está nulo, ¿sí? De tipo string, pero no tiene valor. Y yo voy a decir que, bueno, hacerle el set timeout y le sigue después de 3 segundos. Ese input va a cambiar ahora 2. No importa que yo no esté usando este input. eh, uy, es un string, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle hola. ¿Sí? No importa, no tiene importancia que dentro del common header yo no tenga esto. Angular va a detectar que le dieron un valor y fíjense que para que sea más... bueno, lo tenía acá. No tenía que verlo simplemente descomentado. Pero ya lo escribí otra vez. Veamos esto.
Se creó el componente acá y cuando el input changes, cuando se cambia el input, se volvió a actualizar. Sí. Ahora, ¿cómo sé que esto se actualizó? O por qué hago referencia de que el show se actualizó. Cada vez que muestro este mensaje se actualizó. Es porque este show header es quien le dice a este párrafo si se puede mostrar o no. Entonces Angular dice, bueno, tengo que ejecutar esta función otra vez cada vez que que actualiza la página para ver si lo muestra o no lo muestra. Si lo muestra o lo quita. Si lo muestra o lo quita. Bueno, entonces cada vez que él vaya a actualizar este DOM, él va a ejecutar esta función para ver si este párrafo se muestra o se quita. Entonces ya vimos la primera manera de que se me actualiza la página. ¿Sí? Con esto, con el show. Con el show header, disculpen, con el input. Si cambia el input, se actualiza. ¿Sí? La otra manera es de hacerlo a través de un observable. ¿Sí? Si yo uso un observable con el pipe async, ¿cómo hacemos esto? Se fijan, yo aquí creé un tipo de observable. Esto lo podemos aclarar un poquito en otra clase. No entraremos en detalle de qué es un behavior subject. Pero supongamos que yo tengo un async header. ¿Sí? Y ahora en vez de mostrar el súper increíble header que tengo acá, lo vamos a mostrar de manera asíncrona. Supongamos que puede ser una petición HTTP, no sé, tengo que hacer una petición HTTP para sacar el header. Bueno, entonces yo vengo acá y uso el pipe async. ¿Sí? ¿Qué va a hacer este pipe async? Simplemente gestiona la suscripción, se suscribe y se desuscribe de este componente. Cuando se crea el componente, se suscribe. Cuando el componente se destruye, se desuscribe. Así yo no tengo que estar manejando las suscripciones en el componente. Entonces, digo que bueno, este sin header lo cambio. Vemos acá, se actualiza la pantalla. Vemos que no tengo nada. ¿Por qué no tengo nada? Porque el super increíble, el async header, no está emitiendo nada. Entonces, yo vengo acá y cambio esto. Si comentemos esto. Y yo digo, bueno, vamos a cambiar esto. Header async. ¿Sí? Y tenemos este console log. Entonces vamos a ver que cuando veamos este console log, este mensaje va a aparecer en nuestra pantalla. Entonces, vemos acá, vemos, bueno, se crea acá con este show, el input change, como no lo borramos, igual se ejecuta. Y ahora se ejecuta otra vez el show. ¿Por qué? Porque se actualizó otra vez el DOM. Entonces, se actualizó otra vez el DOM cuando el observable emite. Entonces ahí vemos que emitió el observable, se actualizó el DOM y vemos nuestro header en la pantalla. Entonces esta es la segunda manera en la que yo puedo hacer que el DOM se actualice de este componente cuando utilizo la estrategia de detección de cambios onPush. Ahora bien, comentemos esto. Uy, bueno, ya se me olvidó el shortcut de cómo comentarlo, pero bueno, lo podemos borrar, no importa. Entonces, ¿cuál es la última manera o la manera que nos queda? La manera manual. Entonces, para no confundirme, voy a agarrar y voy a hacer esto. Si yo vengo acá y yo cambio el header, vamos a usar este header otra vez, sin el async, volvemos a tener nuestro súper increíble header. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá y yo le digo que dentro de 3 segundos quiero cambiar el súper increíble header, entonces va a ser igual a header común. Y bueno, yo quiero cambiar el header, el título del header. Si lo hago, se supone que dentro de 3 segundos, al cabo de 3 segundos, el header común debería cambiar. Pero esto no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho a Angular que actualice el DOM. No ha cambiado el input.
el input no ha cambiado. Bueno, en realidad sí cambió, pero cambió antes de, del- de que se cambiara el header. Entonces vamos acá y vamos a borrar esto para no entrar en confusión. Y así solo lo tenemos una vez, ¿ves? Solo el show, el input no ha cambiado. Bueno, aquí sale que detección de cambios manual porque es el console log que tengo acá. Aquí nos dimos cuenta que se ejecutó el timeout. Cambio el header, la variable header, pero no la veo en el DOM. Ahora, ¿esto es por qué? Porque como no se cambia el input, no hay ningún observable que emita, que son las otras dos maneras en que Angular detecta los cambios cuando utilizamos onPush. Yo puedo usar este método, puedo inyectar el change detector ref, que lo puedo importar del Angular Core, y le digo, bueno, cuando yo cambie esto, yo le digo a Angular, actualízame el DOM con este método. Lo forzo que actualice eso. Entonces, de esta manera podemos ver que tenemos el súper increíble header y la detección de cambios manual. Se ejecutó esto, vemos que se ejecutó esto y vemos cómo se actualiza otra vez nuevamente el DOM. Y vemos este show otra vez porque cuando se actualiza el DOM otra vez se va a volver a ejecutar este método y cualquier ngIf, show, cualquier cosa que tengamos en el DOM. Entonces, esto es todo. Una ayuda o una mejora bastante importante en lo que es el performance en Angular, porque mientras más componentes, mientras más lógica tengamos para mostrar y ocultar cosas en el DOM y sean más pesadas estas lógicas, se van a ir actualizando cada vez que cambiemos o cada vez que se actualicen diferentes componentes y no siempre queremos que se estén actualizando, se esté ejecutando esta lógica de manera innecesaria en todos nuestros componentes. Bueno, si les gustó el video, muchas gracias y me gustaría que dejaran sus comentarios y así podemos ir agrandando la serie, algunas dudas que tengas, si necesitan saber un poco más de observables o algún otro tema de Angular, pues los pueden dejar en los comentarios y de esa manera así puedo ir preparando más material sobre esos temas o algunos ejemplos, algunas dudas que tengan sobre Angular y podemos mejorar el contenido. Muchas gracias.